Es cierto lo que dicen por ahí, AMLO sí es el rey del cash. Es el rey del dinero, porque en plena crisis mundial, ahora sí alcanza para construir refinerías como la de Dos Bocas en Tabasco, y rehabilitar y reconfigurar otras más para aumentar la producción de gasolinas. AMLO es el rey del dinero porque en menos de 4 años y en plena crisis, se pudo construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Además, se construirá un nuevo aeropuerto en Tulum, Quintana Roo. AMLO es el rey del dinero, porque Pemex adquirió la otra mitad de la participación accionaria de la refinería Deer Park en Texas, pagando así casi $600 millones. AMLO es el rey de la lana y el dinero, porque en plena crisis mundial, está construyendo la magna obra del Tren Maya que recorrerá el país. AMLO es el rey del dinero, porque los anti-AMLO y la derecha creían que aumentar los apoyos para los adultos mayores y estudiantes iba a ser imposible, pero tal y como lo prometió AMLO en campaña, así lo cumplió. Estamos destinando como 300,000 millones de pesos para la pensión a adultos mayores. Y con el aumento que viene del 15% a partir de enero, van a ser como 375,000 millones. Y con el aumento que viene en enero del 24, como 450,000 millones de pesos para 12 millones de adultos mayores. López Obrador es el rey del dinero, porque el gobierno federal en el 2021 hizo un pago histórico a los intereses de la deuda externa de más de $4,000 millones, escuchen bien, unos 80,000 millones de pesos, lo que representó el reintegro más alto en las últimas décadas, afirmó Jesús Ramírez Cuellar. El funcionario indicó que el pago es una muestra de la recuperación económica, y que fue gracias a que el país tiene finanzas públicas sanas. AMLO es el rey del dinero, porque su gobierno ha logrado ahorrar miles de millones de pesos con las prácticas de austeridad y combate a la corrupción. Es por eso que López Obrador sí es el rey del dinero, de la honestidad y del presupuesto del país. Podrán sacar los libros que sean, la conciencia de AMLO está tranquila porque nunca le probarán nada, y no tendrán una prueba contundente. Yo tengo pues un escudo protector, que es mi honestidad. No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad, aún sin pruebas y de deshonestidad. Incluso, hay un expresidente que se preguntó que de dónde se saca tanto dinero, y la respuesta a esto es simple, y AMLO ya lo ha dicho en múltiples ocasiones, que si no hay corrupción, el presupuesto alcanza para muchas cosas. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza. No hace falta aumentar impuestos, no hace falta endeudar al país, no hacen falta los gasolinazos. Y si a eso se agrega la austeridad, se hace a un lado la prepotencia, el lujo, los gastos superfluos, pues imagínense cuánto se ahorra. Ya que sabemos todo esto, ¿se dan cuenta de la magnitud del presupuesto que se desaparecía en los anteriores sexenios? ¿A dónde se iba todo el dinero que ahora alcanza para tanto, en los gobiernos de Calderón, Fox o Peña Nieto? Aplaudan por defender condiciones aún peores para la gente trabajadora de allí. Cuando Aznar, señorías, vio que Venezuela no sería su petróleo, apoyó un golpe de Estado. Cuando ustedes vieron que Bolivia no sería su litio, apoyaron un golpe de Estado. Cuando ven que México cuida su energía, presentan iniciativas como estas que son ofensivas y diplomáticamente una gran torpeza. Para presionar al gobierno de México, no lo olvidamos, ustedes enviaron a Ayuso y Aznar a oficiar de una suerte de Hernán Cortés 2.0, a ofender al gobierno y al pueblo mexicano, incluidos sus pueblos indígenas. Y la respuesta que se encontraron con ello fue lógica. El presidente López Obrador les dijo que ellos no tolerarían ese trato arrogante, impropio de una relación igualitaria entre naciones. Para presionar al gobierno de México, ustedes que no condenan el franquismo les quisieron dar lecciones de liberalismo. Y el presidente López Obrador les dijo dignamente que ellos eran liberales, sí, pero a la manera de Cádiz, de Benito Juárez, de los hermanos Flores Magón, es decir, un liberalismo social, republicano, abierto a muchas empresas, la mayoría que hacen las cosas bien, con mutuos beneficios para todos, pero que no iban a permitir que ninguna de las grandes, se llamen Iberdrola o se llamen Naturgy, pues pretendan saltarse la legalidad o atentar contra el interés general. Esa respuesta, señoría, del presidente López Obrador respecto a la energía fue la misma respuesta digna que tuvo el presidente Lázaro Cárdenas sobre el petróleo en los años 40 del siglo pasado. Pero, por arrogancia, por prepotencia, por ignorancia, ustedes no lo ven. Y se equivocan, señoría, porque América Latina no es ni será su patio trasero. Y porque sus pueblos, que hace tiempo se independizaron ya de la monarquía,
no aceptarán nunca ser tratados como súbditos, ni renunciarán a tener una economía con justicia social y con soberanía sobre sus bienes públicos. Por primera vez en la historia de México, un gobierno defiende los intereses del pueblo. Por primera vez, los más desprotegidos están recibiendo apoyo. Cuentas. Construyó el aeropuerto Felipe Ángeles, el cual costó la módica suma de 75,000 millones de pesos. La refinería de Deer Park nada más costó 32,000 millones de pesos. El Tren Maya, 230,000 millones de pesos. Refinería de Dos Bocas, la módica cantidad de 196,000 millones de pesos. El aeropuerto de Tulum, 985,000 millones. El corredor interoceánico, 3,900 millones de pesos. Se destinan 278,180 millones de pesos para el pago de pensiones de adultos mayores. El SAT recuperó adeudos por más de 736,000 millones de pesos. 8,552 millones de pesos para la construcción de nuevos hospitales. Se destinan más de 70,000 millones para becas escolares. De 80,000 millones de pesos a los intereses de la deuda externa. 200,000 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de hospitales. 78,000 millones para la construcción de carreteras y caminos rurales. El tren Coatzacoalcos-Salina Cruz, 4,164,000 millones de pesos. Bueno, si sumas todo, te da la impresionante cantidad de 2,976,797 millones, lo que demuestra que alguien que pueda lograr hacer eso sin pedir prestado a nadie en lo personal es un ganador. Eso es lo que más o menos se robaban antes y ahora es beneficio para México. Esto es parte de nuestros impuestos, pero esos impuestos bien administrados, de forma honesta y de forma segura. Y lo más importante de todo esto es que las obras aumentan y los empleos y los beneficios económicos para el país. Por ejemplo, la refinería Deer Park ha generado al día de hoy una ganancia de 400 millones de dólares. Pese a que Ricardo Anaya decía que el petróleo estaba de salida, no hay duda. El petróleo va de salida. Muchos pensaron que AMLO tiene el dinero escondido, pero realmente una gran parte del dinero ha salido de la promesa de ahorrar 500,000 millones de pesos, gracias a su política de austeridad y combate a la corrupción. José Antonio Meade, que fue el secretario de Hacienda, aseguró en ese entonces que era imposible. Pero llegó AMLO y demostró que sí era viable, pues a finales del 2021 lograron ahorrar 1,500,000 millones de pesos. Pero para el PRIAN esto era imposible de ahorrar porque de eso vivían. Para que tengan un punto de comparación de cómo el PRIAN desaparecía el dinero, Calderón gastó 345,000 millones en los famosos detectores moleculares que solo eran juguetes de plástico. Además gastó más de 42,000 millones de pesos en publicidad y este es solo un ejemplo de un gran etcétera. Por otro lado, Peña Nieto rompió el récord. Él se gastó 60,000 millones de pesos en publicidad, pero para ellos su bolsillo era prioridad. Y sí, AMLO también ha gastado millones en publicidad, pero nada más se gastaron 3,000 millones durante el primer año. Con Calderón se gastaron 7,000 millones y en el de Peña 9,000 millones. Es por esto que en el sexenio de Obrador se tiene un país con finanzas sanas y esto vuelve a México más atractivo para la inversión extranjera. Los resultados de la estrategia de Andrés Manuel funcionan, pues México batió récord en inversión extranjera directa en el primer trimestre en el 2021. Incluso hace unas semanas nuestro país fue reconocido recientemente a nivel internacional con un premio por el manejo y refinanciamiento de la deuda pública. Por eso y más, el PRIAN no debe volver a las cúpulas del poder. El PAN y el PRI nos acostumbraron a una barda en lugar de una refinería y a un aeropuerto con 20% de avance en todo un sexenio, a más de 300 hospitales abandonados y a un tren cancelado por la corrupción, a muchas cuentas en Andorra y a mucho dinero en chayote.
¿Se imaginan que Anaya o José Antonio Meade hubieran ganado? Toda esa lana se hubiese esfumado desde hace rato y asegurarían que el dinero no alcanza y que son necesarios los gasolinazos para la economía del país. Es por eso que el PRIAN no debe volver. Tuvieron más de 7 décadas para cumplir